Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo se encuentran? Quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio que estamos creando para ustedes y por ustedes, donde platicaremos, o más bien, les contaremos aquellas experiencias que nos han marcado en el ámbito paranormal. Esperamos que este espacio sea de su agrado, que compartan y nos compartan sus historias. Sin más por el momento, aquí les tenemos el primer compendio de relatos que da la bienvenida a este canal. Todos, o bueno, la mayoría de pequeños escuchamos ese relato, de que nuestras escuelas estaban construidas sobre cementerios. No quiero pensar que soy el único que escuchó esos comentarios siendo niño, y aunque sabía que todo lo que se decía era mentira, siempre tuve la inquietud de desmentirlo de verdad. Mi primer relato acontece cuando era muy niño. Cursaba el jardín de niños, y a lo mucho mi edad oscilaba entre los 5 o casi rozando los 6 años. Éramos bastantes los niños del salón que oíamos ese relato salir de la boca de uno de nuestros compañeros, quien, para ser honesto, no recuerdo su nombre. Recuerdo que en el recreo nos sentábamos cerca de la alberca, o más bien chapoteadero que tenía aquella escuela, y nos poníamos a contar historias de miedo. Ahora que lo pienso, nos asustábamos por cualquier tontería, desde un bicho raro en la casa de algún otro compañero, hasta la muñeca que hablaba de otra compañera. Muchos recreos pasaron así, contando historias absurdas que nos llenaban de miedo, hasta que un día, esas historias se volcaron contra todos nosotros. Detrás de los salones había un muro que dividía el edificio de salones con la escuela contigua a la mía. Un muro de no más de 2 metros de altura, pero a esa edad esa altura parecía colosal, y en medio de aquella división había un muro más pequeño, de la altura del anterior, pero de ancho ocupaba lo que medía el espacio entre el edificio y el muro. Justo a la mitad de aquella pared había un hoyo negro, con una circunferencia no mayor a la de un puño de una persona adulta, pero había algo raro en ese agujero. La pared no parecía tener más de 15 centímetros de grosor, y aquel hoyo parecía tener mucho más de profundidad. Al percatarnos de ese agujero, ya no contábamos nuestras historias cerca de la alberca, lo hacíamos ahora, a escasos metros de esa pared. Un día, uno de los niños nos retó a meter la mano ahí dentro. Muchos decían que no, y éramos pocos los valientes que habíamos aceptado el reto. Hicimos un medio círculo alrededor de la pared, y empezamos a discutir sobre quién sería el primero en meter la mano. Como todo buen collón, no quise ser el primero, así que otro niño lo hizo. Metió la mano en el agujero y sin titubear comenzó a gritar: ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Alguien está jalando mi mano! Entre todos comenzamos a jalarlo para que pudiera sacar el brazo de ahí dentro, pero parecía que algo lo jalaba en sentido contrario al que nosotros lo hacíamos. Después de tanto forcejeo pudo sacar la mano, y estaba roja. Un rojo muy vivo, como si algo hubiera ejercido demasiada presión en ella. Fuimos con la maestra y le comentamos lo que pasó. Ella nos dijo que era mentira, que ahí no podía haber nada. Días después me armé de valor y junto con una compañera fuimos a ese agujero. Esta vez iba decidido a meter la mano yo y tratar de averiguar qué era lo que había pasado. Algo titubeante lo hice, sentía la seguridad de ir acompañado y entonces introduje el puño dentro de ese hoyo negro. Al principio no se sentía nada, solo lograba sentir el límite del tabique y le dije a mi compañera: «Aquí no hay nada, vámonos». Mi mano estaba saliendo cuando un jalón me hizo estamparme contra el muro. Sentí la presión de otra mano jalando la mía hacia adentro y comencé a gritar. Al instante llegó la maestra, nos regañó por estar ahí, pero yo aún no podía sacar la mano. Comenzó a jalarme de los costados, sentía la fuerza que ejercía en mi cuerpo para jalarme hacia ella, pero también sentía la otra fuerza en mi mano. Creo que hasta en ese momento nos creyó que había algo en aquel agujero, porque en el momento en el que mi mano al fin salió, la marca roja de una mano sobre mi piel era demasiado notoria. Se apreciaba perfectamente la forma en la que los dedos habían hecho presión envolviéndola. Mis sobrinas estudiaron ahí, y hace no mucho mi sobrino también. Ahora ese muro ya no está. No imagino la cantidad de niños que ese agujero pudo asustar. El segundo relato tiene lugar en la secundaria, en segundo grado para ser exacto. Por aquel tiempo un compañero de tercero había fallecido, y fue una semana muy difícil para toda la escuela. El día en el que ocurre lo que voy a narrar era un martes, y lo recuerdo perfectamente, porque era el día en el que tenía 2 clases seguidas de matemáticas. La maestra nos había mandado a Cecilia y a mí a recoger unas cosas en la dirección, y para ello debíamos cruzar por el pasillo, bajar 2 pisos y al fondo del patio estaba la oficina. Salimos riéndonos y empujándonos. Íbamos caminando en el pasillo hacia las escaleras, cuando nos percatamos que al fondo del mismo había un hombre alto, con una gabardina negra y un sombrero igual negro, mirándonos fijamente. Ambos nos sentimos confundidos,
pero apresuramos el paso para bajar rápido las escaleras. Pensamos que tal vez se trataba de algún familiar del compañero fallecido, ya que ese día había sido el sepelio y había ido a recoger sus cosas al salón. Recogimos las copias en la dirección y regresamos al salón. Subimos las escaleras temerosos de que el señor volviera a asustarnos. Estábamos por llegar a nuestro piso cuando lo vimos pasar frente a nosotros. Sí, nos espantamos, pero supusimos que era mera superstición y subimos los últimos escalones corriendo. Corrimos al salón y antes de llegar al salón vimos nuevamente al señor, pero ahora del lado contrario donde lo vimos la primera vez. Ella y yo nos quedamos petrificados al darnos cuenta que no tenía piernas, que estaba flotando sobre el piso. Cecilia gritó y entró llorando al salón. Yo la seguí y al entrar azoté la puerta para cerrarla. La profesora al principio se molestó y nos mandó a hablar al escritorio. Nos cuestionó el por qué habíamos hecho eso y ella le dijo: «Maestra, vimos a la muerte». La maestra se sacó de onda y me cuestionó qué había pasado en realidad, ya que mi compañera estaba muy alterada. Respondí que habíamos visto la figura de un señor vestido completamente de negro y con un sombrero flotando al fondo del pasillo, y que lo habíamos visto al bajar y cuando subimos al salón. La profesora, al oír esto y ver que en los demás compañeros se pintó una cara de preocupación y espanto, se dirigió a la puerta. Con cautela la abrió e inmediatamente la cerró. Se dirigió a nosotros y nos abrazó. Nos dijo: «Todo estará bien, ya pasó, no tengan miedo». Y por último, el más reciente. Inicié esta compilación diciendo que a muchos nos hacían la broma de decir que nuestra escuela estaba construida sobre un panteón. Tal vez a alguien le trajo recuerdos graciosos esto, pero a mí no. Mi universidad sí está construida sobre lo que fueron fosas comunes. De hecho, el terreno donde está construida fue donado por el panteón contiguo, y hasta el año 2015, que fue cuando yo ingresé, en el área cerca del estacionamiento de estudiantes aún había algunas lápidas sobre la tierra. En los pasillos se oyen toda clase de relatos, voces que se cuelan en las grabaciones, micrófonos que se apagan, y el último, del intendente que se suicidó en el edificio C, colgándose en las escaleras. Este edificio es el más lúgubre y el más cercano al estacionamiento de estudiantes. Desde él, el panteón logra percibirse en su totalidad, y el paisaje muestra las tumbas más alejadas del cementerio a lo lejos. Literalmente, una calle es lo único que nos divide de él. Este lugar es donde se centra mi último relato. Ese día estaba solo en las cabinas de radio. Estaba grabando y tuve la necesidad de ir al baño, pero me daba flojera salir, hasta el momento en el que ya no podía aguantarme más y decidí ir. Los baños del piso donde me encontraba estaban cerrados y tuve que subir al siguiente piso para encontrarme con que igual estaban cerrados. Subí al siguiente piso y de milagro esos sí estaban abiertos. Pero había algo en el aire, algo peculiar. Era un frío peculiar, cálido pero al mismo tiempo helado. Cuando me estaba lavando las manos miré al espejo y junto a mí se veía muy tenue el reflejo de otra persona, cosa que ignoré al pensar que se trataba de mi sombra. Salí y al fondo del pasillo se veía que colgaba algo del techo. Suponiendo que era un suéter o alguna manta que se había atorado, decidí ir a ver de qué se trataba. Desde lejos no se percibía la forma de aquel bulto negro que se balanceaba desde el techo, pero ya al acercarme fue tomando forma. Era un cuerpo que colgaba de una soga en el techo. Grité y bajé corriendo en busca de alguien que pudiera auxiliar a ese cuerpo que se encontraba ahí. De uno de los baños que estaban cerrados salió una señora de intendencia, quien me preguntó qué había pasado. Le respondí y me dijo: «Vamos a ver qué pasó». Llegamos al piso donde había visto aquel cuerpo y no había nada. La señora ya había voceado al personal de seguridad para alertarlos de otro posible suicidio, pero ellos hicieron caso omiso. Se quedó conmigo hasta tranquilizarme y me acompañó a recoger mis cosas en las cabinas en la planta baja. Apagué el equipo y decidí irme a mi casa. Cuando iba casi llegando a la caseta de vigilancia, solo escuché a los policías mofarse de la situación, aunque no sabían que era yo quien la había vivido. Recuerdo sus comentarios, y el que más me caló fue el que dijo el que se encargaba de hacer las rondas por aquella parte de la escuela. A ese muertito le encanta espantar, aún después de muerto. Le gusta divertirse con los chavos. Amigos, esperamos que este compendio de historias que nos mandan les hayan gustado. No olviden suscribirse, compartir y darle pulgar arriba si les gustó.